Hola amigos, buenas noches. Hoy es miércoles nuevamente. Realmente la semana se va volando. No hay que... hola Mecho, eres la primera, la número uno. Como decía, la semana se va volando. Realmente el tiempo, la vida se nos va en un momentico, ¿no? Bueno, como bien decía, es miércoles. Se nos ha ido una semana por en medio. Sí, rapidísimo, Mecho. Realmente el tiempo vuela. Y como decían, 20 años no son nada, ¿no? Pero realmente es bastante tiempo, es bastante tiempo. De hecho, hay una noticia, traigo una noticia hoy sobre la sensación del tiempo, pero bueno, es un poquitico más adelante. Voy a comenzar, voy a comenzar con la situación del cielo, que si se asoman, bueno, hasta ahora todavía es de día con el cambio de horario, ya estamos en un cambio de horario bien acostumbrados, ¿no? Ya nos levantamos un poquitico más temprano sin tanto problema, pasamos el trauma. Pero en el cielo, una vez que oscurece, ya van a poder ver, bueno, Venus está muy visible hacia el oeste. Alguien me preguntó acá en los comentarios cuando puse el anuncio sobre una alineación de planetas que va a haber el día 28. Hola Vic, ¿cómo estás? Me alegro que estés por acá. Darío, gracias por estar. Bienvenido. Roberto, bienvenido también. Gracias por sintonizar. Bueno, el día 28, alguien me preguntó en los comentarios sobre una alineación de planetas. Recuerden que las alineaciones, las famosas alineaciones de planetas, son un fenómeno aparente desde nuestra posición aquí en la Tierra. ¿Ok? O sea, el planeta Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Hay dos planetas que están más adentro en sus órbitas, que son Mercurio y Venus. Hola Nelson, gracias por sintonizarte. Y los demás planetas que están más allá, a partir de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¿Ok? Entonces, los planetas que están por dentro, gracias, sí, realmente se siente uno contento por acá compartiendo el espacio con ustedes. Los planetas que están por dentro de las órbitas de la Tierra, o sea, entre la Tierra y el Sol, que son dos, Mercurio y Venus, se le llaman planetas interiores. Y los planetas que están más allá de la órbita de la Tierra, empezando por Marte, se le llaman planetas exteriores. Hay varias clasificaciones. Recuerden que está el anillo de asteroides y toda esa serie de cosas. Y los planetas gigantes y gaseosos y los planetas rocosos. Hay varias clasificaciones con respecto a los temas de los planetas. Pero en el caso de las alineaciones, producto del cambio de la posición en la órbita de los planetas, pues de vez en cuando se van a ver todos más o menos en una cierta zona del cielo. Y eso se le llama alineación. Recuerden que los planetas, no solo los planetas, o sea, el Sol y la Luna también, recorren una zona del cielo, un sector del cielo, como una banda que se le llama eclíptica. ¿Okay? Y eso no es más que el reflejo del hecho de que el sistema solar es plano, o sea, es prácticamente plano, o sea, es como un disco. ¿Okay? Y todas las órbitas de los planetas están más o menos en el mismo plano. Entonces, ese plano se le llama la eclíptica. Y allí, precisamente, cuando tú observas en el cielo, vas a ver una zona donde siempre la luna camina por allí, siempre el sol camina por allí. Por eso se dan las famosas constelaciones estas del zodíaco y toda esa historia. Entonces, en este caso vamos a tener, y voy a tener que leerlo porque son unos cuantos, vamos a tener, y se me acaba de apagar la computadora, aquí está, ok, Mercurio, Júpiter, Venus, Urano y Marte, todos relativamente juntos, o sea, en una alineación que nunca llega a ser una línea recta, por supuesto, y mucho menos en el cielo. Todas las líneas rectas en el cielo en realidad son líneas curvadas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que van a estar todos visibles. Ahora, es importante que sepan que tanto Urano, sobre todo Urano, es muy difícil de ver. O sea, Urano tienen que observarlo a simple vista, tiene que ser en un lugar oscuro, realmente oscuro, ¿ok? Que generalmente nosotros no vamos allí, o sea, y los astrónomos vamos de vez en cuando a hacer nuestras fotos a los Everglades, por ejemplo, pero las personas normales cuando van a los Everglades no van de noche. Entonces, si vas de noche, que bueno, ya comienza a ser una época propicia para los mosquitos y los insectos y esas cosas, es un poco molesto a veces. Entonces, pero realmente el cielo allí vale la pena verlo. O sea, si algún día pueden hacer ese viaje o llegarse hasta aquí detrás de los Mikosuki, después de la 8 y la 41, ya de ahí para allá, del lado allá de Cron, el lado oeste de Cron, pues hay un cielo aceptablemente oscuro y es un lugar donde van la gente a pescar y eso, ahí se cruza al lado de la 41, se cruza el canal, allí hay una carreterita de tierra que es muy buena para todas estas cosas. Y entonces,
Si van a un lugar así, entonces sí van a poder. Hola Rubén, gracias por estar por acá. Y exacto, sin embargo se mueve. Oscar, también, gracias por estar. Y entonces, como dije, son Mercurio, Júpiter, Venus, Urano y Marte los que van a estar en una casi alineación. Ahora, como decía, Urano es muy difícil de ver a no ser que uses binoculares, por ejemplo, o un pequeño telescopio. ¿Okay? Entonces, Mercurio, hay una leyenda que dice que Mercurio nunca pudo ser visto por Copérnico. O sea, Copérnico, el padre de toda la idea esta, la teoría heliocéntrica, se dice que nunca llegó a ver a Mercurio, ¿ok? Que se murió con una gran decepción por ese tema. Pero Mercurio es un planeta muy difícil de observar porque como está tan cerca del Sol siempre, cuando el Sol se pone, el planeta está generalmente muy bajo en el horizonte. ¿Okay? Entonces, cuesta trabajito verlo. O sea, hay momentos en que está lo más alto posible en su órbita y entonces allí se puede ver como un puntico medio rojizo. ¿Okay? No confundirlo con Marte. Marte ahora está en bastante alto en el cielo. ¿Okay? Entonces, ya de noche sí pueden ver si todavía Mercurio está lo suficientemente alto, pero lo dudo, pero sí pueden ver a Júpiter que está bastante bajo ya también. Venus está muy alto, está muy visible y por supuesto Marte. Marte no se confunde para nada, no brilla mucho actualmente, está bastante lejos, pero se ve rojizo. Entonces, si tienen dificultades para encontrar estos planetas, al igual que otras estrellas y objetos en el cielo, pueden bajar una aplicación para teléfono celular o para tableta, ambos funcionan tanto para la gente de Apple como la gente de Android. Hay muchas aplicaciones, pero muchas. Y muchas de ellas, varias de ellas, tienen una opción donde tú diriges el teléfono o el tablet hacia el cielo y el cielo se acomoda a la posición que tú lo estás observando. Así que allí tú puedes fácilmente apuntar hacia un objeto y en el centro de la pantalla te va a salir ese objeto y puedes tocarlo y te va a decir el nombre, las características que tiene, el brillo que tiene en ese momento, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esto es un consejo que es muy bueno porque para las personas que no tienen conocimiento amplio del cielo, pues les puede ayudar a encontrar no solamente los planetas, sino también las constelaciones fundamentales, las estrellas más brillantes, las nebulosas como la de Orión, que todavía está visible. O sea, ahora cuando oscurece, o cuando terminemos la charla, pero apenas oscurece, la constelación de Orión está en lo más alto del cielo. ¿Okay? Y cerca de ella hacia el sur está la estrella Sirio, que es la más brillante de nuestro cielo, el cielo de la Tierra. Y bueno, que está en el Can Mayor, el Can Menor, Monocero, hay un montón de constelaciones ahí, pero la más bonita de todas es Orión y es la más fácil de localizar, es como una gran X con 3 estrellitas en el medio. ¿Okay? Así que yo les invito, ya después que terminemos hoy a las 9, si quieren se asoman, si tienen un chance se asoman y la buscan en el cielo. Si tienen dificultad para encontrarla, pues bajen una aplicación, las hay que son gratis para el teléfono o para el tablet, y pueden allí ayudarse a localizar un mapa celeste, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esta alineación siempre son interesantes para observar y ayudan a identificar muy fácilmente los planetas unos con respecto a otros, aunque por supuesto Marte es rojizo, Venus es muy blanco, muy brillante y de hecho ya es visible incluyendo de día. O sea, hay momentos, déjame decirle, porque hay personas que piensan que ven una estrellita de día y piensan que es un extraterrestre o una nave alienígena o algo de eso. Y no, Júpiter y Venus son visibles de día. Lo que hay que saber dónde están o darle casualidad que tú pases la vista por ahí y veas una estrella muy brillante y pienses que es algo anormal. ¿Okay? O sea, las estrellas, si tú tienes telescopio, por ejemplo, tú puedes observar las estrellas de día. Hola, Gilar, gracias por estar. Las estrellas tú las puedes observar de día. Lo que pasa es que como está el brillo del fondo del cielo, pues es muy molesto o es muy difícil localizarla. ¿Okay? Entonces, buenas noches. Sí, hola. Y entonces, realmente con un telescopio que esté bien alineado y encendido, todo, de forma que, porque los telescopios, una vez que tú lo enciendes la montura, tienes que alinear. De día eso no es tan fácil. ¿Okay? Pero si lo dejas alineado la noche anterior y después al otro día lo mandas a buscar una estrella, tienes grandes posibilidades de encontrarla. ¿Okay? Por supuesto, siempre lo digo, no observar al sol con ningún instrumento óptico o a ojo desnudo. ¿Ok? Hola, Oscar, sí, saludos. Y, o sea, observar el sol, todos han hecho el experimento de coger una lupa y quemar un papel con la luz del sol, ¿verdad? Concentrar la luz del sol y quemar un papel. Bueno, eso mismo te sucede en la retina. Si tú observas a través de unos binoculares o de un telescopio hacia el sol, esa luz concentrada, en el caso de los telescopios, ahora Eric, bienvenido.
En el caso de los telescopios, pues tienen mucho más poder todavía. Entonces, esa luz concentrada del sol concentra también el calor. Entonces, las quemaduras en la retina no son dolorosas. O sea, las personas no se dan cuenta. Eso sucede mucho en los eclipses de sol. ¿Okay? Las personas no se dan cuenta que se le ha quemado la retina porque no duele. Entonces no da sensación ninguna. Las personas se dan cuenta que se han quemado la retina después cuando tratan de observar y ven una mancha oscura o una zona donde no ven. Y entonces generalmente estas quemaduras sí son de por vida. ¿Okay? Así que hay que tener mucho cuidado con la vista, que es uno de los órganos más importantes que nosotros tenemos. Bueno, vamos a entrar en las noticias. Se acaba de descubrir en Marte lo que parecen ser los restos de un posible glaciar. Pero lo importante de esto no es el hecho de, o sea, hay muchos glaciares que se han descubierto en Marte, muchos restos de glaciares, pero este se ha descubierto en una zona cercana al Ecuador. Y esa es una buena noticia. O sea, lo que sugieren estos científicos es que entonces parece ser bastante probable que se pueda encontrar todavía hielo de agua en la superficie de Marte en algunas zonas, incluyendo zonas cercanas al Ecuador. Entonces, esto es una buena noticia, por supuesto, para las futuras misiones, sobre todo, y para las misiones humanas y para la búsqueda también de vida, de posibilidades de vida extraterrestre, o sea, posibilidades de algún organismo de origen marciano. Recuerden la comparación que yo hago siempre, ¿no? O sea, si en algún momento nosotros descubrimos, digamos, una bacteria viva en Marte, que sea de origen marciano, ¿ok? Y logramos traerla a la Tierra o llevarla a algún laboratorio donde se hacen análisis con microscopios bien poderosos y encontramos que tiene ADN, o sea, algún tipo de cromosoma o genes, y los comparamos. Hola Zoraida, gracias por estar con nosotros. Y esos genes se comparan, lo podemos comparar con los genes de la vida aquí en la Tierra, que son relativamente comunes todos unos a otros, y se parecen los genes de esa bacteria marciana con los de la vida aquí en la Tierra. Entonces, el resultado, hola Magda, gracias por estar. El resultado de esa comparación es que entonces nosotros seríamos primos de los marcianos. O sea, y voy a explicarles esto. Okay. La vida en Marte, la evolución del planeta como tal, del planeta Marte, fue mucho más acelerada que la de la Tierra. ¿Okay? Se piensa que hace unos 3.000 millones o 3.500 millones de años, en la superficie de Marte había océanos, lagos y ríos. Y, o sea, había agua líquida, lo que podía favorecer las condiciones para la vida de cualquier tipo, incluyendo la vegetal, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, por algún tipo de fenómeno que generalmente se habla de la teoría de la panspermia, cuando un meteorito chocaba con la superficie de Marte, o un gran asteroide, o una gran erupción volcánica, porque en la superficie de Marte hay volcanes, pueden buscarlos en las fotos. Cualquier fragmento de terreno marciano que saliera disparado hacia el espacio podía entrar en órbita alrededor del Sol y al cabo de un tiempo chocar con la Tierra y entrar en la Tierra y aterrizar en algún lugar aquí y sembrar la vida. O sea, una copia de la vida marciana pudo haber llegado a la Tierra por este proceso que se le llama panspermia y que no se ha demostrado, pero que sí sabemos que es muy posible que exista. ¿Okay? Entonces, si eso sucedió, y todo esto es pura especulación, si eso sucedió, entonces nosotros seríamos de origen marciano, no de origen terrestre. ¿Okay? O sea, la vida en la Tierra pudiera haber sido más un origen de la vida en Marte y luego se hizo una mudanza hacia la Tierra. ¿Okay? Una transferencia de material genético. De todas formas, yo le tengo una noticia aquí, o sea, esto es especulación, pero tengo una noticia que es muy interesante al respecto. Pero esta de los posibles glaciares de agua helada todavía en la superficie de Marte cercana al Ecuador es una noticia sumamente interesante y que puede traernos resultados muy interesantes a la hora de enviar sondas allá. Bueno, esta es una mala noticia, que bueno, es una buena noticia, pero es un mal aviso. Han encontrado que un químico, bueno, nosotros somos adictos a la química, o sea, lamentablemente la humanidad se ha vuelto adicto a la química de tal forma que resolvemos todo con química. Buenas noches, Eric. Yo no sabía que hablabas español realmente, pero qué bueno, trato de hablar lo más claro posible para ti. Y resulta que un químico que se usa de forma muy común, estamos muy acostumbrados a usarlo para limpiar en nuestras casas. Hola Francisco, gracias por estar, bienvenido. Hay un químico que han relacionado a los científicos con un 500% de posibilidad de aumento del riesgo de enfermarse con Parkinson.
¿Ok? O sea, estamos relacionando un químico que usamos para limpiar con la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Entonces, algunos detalles que ellos dan, el químico se llama tricloroetileno. ¿Ok? Y entonces es muy común usarlo, se usa para el lavado seco de la ropa, en las lavanderías, por ejemplo. Se usa como solvente industrial, como removedor de pintura, como limpiador de alfombras. Con wipes, de estos wipes que se usan para limpiar, que vienen humedecidos, también contienen este material, y se dice que esto puede incrementar, el uso de este tipo de químicos puede incrementar hasta un 500% la posibilidad de que tengamos Parkinson en el futuro. ¿Okay? O sea, este químico se ha vinculado también ya con posibles causas de cáncer, ¿okay? También para enfermedades congénitas del corazón, y también con abortos no deseados, o sea, con defectos en el nacimiento de los niños, esas cosas. O sea, miren cómo los químicos, y yo traigo otra noticia aquí sobre los plásticos y eso, pero realmente nos estamos envenenando poquito a poco, nos estamos envenenando, y realmente recuerden que ya dimos la noticia que el agua de lluvia ya no es potable en ninguna parte del planeta, que los plásticos están en todas partes, incluyendo en el fondo de las fosas de las Marianas y en las montañas más altas, en las nieves de las montañas más altas. Entonces, realmente el tema este de los plásticos es sumamente preocupante. Yo creo que traigo algo más sobre eso, pero vamos a seguir con el resto de las noticias. Una muy breve, para aquellos que no están acostumbrados a seguir el tema de la cohetería, Elon Musk, la compañía SpaceX, ha estado desarrollando un prototipo de nave que se llama Starship. ¿Okay? Entonces, es una nave sumamente curiosa. Para aquellos que no la conocen, yo les invito a ver los vuelos de prueba de la Starship, porque son que le erizan los pelos aún. ¿Okay? Pero esta nave va a ser impulsada por un cohete que llaman el super pesado, super heavy, y se supone que esta nave, bueno, Elon Musk la diseñó, la mandó a diseñar, porque realmente no fue el que la diseñó, él tuvo la idea, pero lo diseñaron un montón de ingenieros y técnicos. La idea es lograr aterrizar en el planeta Marte con humanos. ¿Okay? Estamos hablando pronto, o sea, él lo quiere hacer pronto. Entonces, la NASA le ha dado dinero también para un contrato para incluir este tipo de nave en el programa de regreso de los americanos a la Luna, el famoso programa Artemisa. ¿Okay? Entonces, ahora por primera vez, esta nave se ha volado en vuelos hasta 10 kilómetros de altura y se ha hecho aterrizar. Luego, bueno, inicialmente explotaba, aquello es espectacular, tienen que ver los videos porque realmente es espectacular. Pero, por primera vez, se pretende hacer una prueba de un vuelo suborbital. O sea, un vuelo suborbital quiere decir un vuelo que no va a dar una órbita alrededor de la Tierra, sino que va a salir al espacio y luego va a tratar de aterrizar o caer en algún lugar del planeta. Hola Aldo, gracias por estar por acá. Entonces, acaba de anunciar Elon Musk que el vuelo de la Starship va a ser dentro de unas pocas semanas. O sea, estamos hablando finales de este mes o las 2 primeras semanas de abril. ¿Okay? O sea, estamos allí ya. Para aquellos que no tienen idea de cómo va a ser eso, se va a lanzar desde Boca Chica, en Texas, o sea, cerca de la frontera con México, en la costa del Golfo, y va a venir en dirección hacia la Florida, va a pasar al sur de la Florida y al norte de Cuba, va a pasar por encima del estrecho de la Florida, o al menos esa es la órbita que habían dicho yo inicialmente, espero que no la hayan cambiado, y va a aterrizar, pretende aterrizar, hacer un simulacro de aterrizaje en el mar cerca de Hawái. ¿Okay? Luego la nave se va a hundir, por supuesto, porque no la van a hacer aterrizar en ningún lugar cercano a tierra donde pudiera ser peligro para personas. ¿Okay? Este va a ser el primer vuelo. Una vez que se haga ese primer vuelo, sea exitoso o no. O sea, lo interesante de verlo es que va a ser el cohete más potente que se ha hecho en toda la historia de la humanidad. Tiene 33 motores. ¿Okay? Los rusos, los soviéticos, trataron de hacer algo parecido en los vuelos a la Luna con 27 motores y les explotaba siempre. Entonces, Elon Musk ahora está en este proceso. Y yo espero que llegue a buen término. O sea, realmente se habla, oficialmente siempre se ha dicho que el costo de poner una libra de peso, una libra, en el espacio, cuesta $10,000. Por cada libra que tú subes al espacio, tienes que pagar, entre todo lo que tienes que desarrollar de tecnología y combustible, $10,000. Entonces, Elon Musk está proponiendo bajar eso a menos de 200. ¿Okay? Entonces, no se sabe si pueda llegar ahí, pero la idea de esta nave es reusable, que ya ellos tienen el cohete Falcon 9, pero esta idea es sumamente interesante y el vuelo va a ser muy interesante. O sea, tanto si explota allí al despegar o como si logra hacer todo el vuelo o se desbarata reentrando en la atmósfera, cualquiera de esas cosas va a ser espectacular.
¿Ok? Así que les invito a seguir el tema. Yo trataré de avisarles por acá a tiempo si se avisa de cuándo se va a hacer el vuelo. Bueno, otra noticia sobre Marte. Bueno, cuando los seres humanos hay que mantenerse delgado, macho. Voy a decirle, bueno, delgado porque sí, es muy costoso. Cualquier libra extra pues cuesta $10,000 extra, ¿verdad? Bajo los términos antiguos, por lo menos, los oficiales. Bueno, la cosa es que a Marte, mientras menos cosas tú lleves de viaje, todos lo sabemos, cuando nos vamos de viaje, mientras menos cosas llevamos, como decimos, mientras menos bulto, más claridad. O sea, mientras menos peso llevamos, mejor nos movemos. Entonces, en el caso del viaje a Marte, la famosa expedición a Marte, que oficialmente se decía que iban a ser 6 meses de viaje de ida, 1 año de estancia en Marte, haciendo investigaciones y todo tipo de cartografía y todo tipo de cosas, y 6 meses de regreso hacia la Tierra. Eso haría 2 años en el espacio. Imagínense si fueran, aunque fueran solamente 4 personas, que el número ideal debe ser 8, pero suponiendo que fueran 4 personas, tienes que asegurar oxígeno, agua y alimentos, y por supuesto ropa y todas esas cosas, para 4 personas durante 2 años. O sea, el volumen de material es enorme y eso no solo costaría mucho, sino que enlentece todo el proceso y es muy arriesgado también el aterrizaje en Marte, por cuestión de eso. Entonces, ocupa el peso, ¿no? Entonces, mientras menos cosas se lleguen, y ahora acaban de hacer un experimento, unos científicos con arroz. O sea, ya antes se han cultivado, bueno, recuerden la película El Marciano, aquellos que no la han visto, les aconsejo verla, donde él cultiva papas en el terreno marciano allí, abonándolas con cierta cosa, que no es muy agradable. Pero ahora sí hay un experimento serio tratando de hacer crecer arroz en terreno, en un simulacro, un simulacro de terreno marciano. Entonces, han logrado que crezca, incluso que tenga algunas raíces y que dé algunos granos. Entonces, esto es una buena noticia. O sea, la estancia en Marte, si va a ser de 1 año, imagínense la cantidad de comida que hay que crear allí. Y el arroz es una buena fuente de alimentos y es relativamente fácil. El único malo del arroz es que necesita mucha agua, ¿ok? Pero bueno, con hidropónicos y esas cosas, bueno, ya veremos de cómo resolver ese problema. Pero por lo pronto, el suelo marciano puede servir para cultivar arroz. Ahora, ¿qué es lo que dicen los científicos? Que aconsejan usar un 25% del suelo con nutrientes provenientes de aquí, o sea, un poquitico más de abono, ¿no? Y entonces sí se logra que las raíces crezcan mejor, se agarren mejor y se produzcan mayor cantidad de granos. Así que al menos ya sabemos que en Marte podemos cultivar arroz si tenemos suficiente agua y un poquitico de abono, ¿ok? Entonces ya esa por allí es una buena noticia. Y respecto también a Marte, hay una gran preocupación para nuestro regreso a la Luna, que queremos establecer una base en la Luna, queremos hacer una base en Marte, ¿verdad? Y entonces, ¿con qué vamos a construir? En el caso de la Luna no hay atmósfera. Entonces se ha hablado de de crear habitaciones en los tubos de lava, son como unas tuberías dentro de la roca, donde la lava volcánica circuló alguna vez y dejó un hueco en forma de tubo que puede tener decenas y cientos de metros de altura a veces. Entonces, a veces el techo se rompe y por ahí se puede entrar y crear toda una ciudad allá adentro. Y ese sería un entorno ideal porque allí nos protegería de los rayos cósmicos, de la radiación procedente de todas partes del universo, incluyendo la galaxia y el Sol, y nos protegería de los meteoritos también y toda esa serie de peligros. Entonces, de todas formas, los ingenieros ya han estado trabajando en materiales de construcción para la Luna y para Marte. Entonces, había un experimento muy interesante y ahora les voy a decir, bueno, ya les voy a dar el resultado, es que logramos quitarnos de arriba un problema que lucía un poco feo con la construcción en la Luna y en Marte. Entonces, la idea era usar el regolito lunar, o sea, el polvo que hay en la superficie de la Luna o el polvo que hay en la superficie de Marte, mezclarlo con algún aglutinante y crear una especie de concreto. ¿Okay? Entonces, en el caso de la Luna, lograron crear ese tipo de concreto que sería más del doble de resistente que el concreto que se fabrica aquí en la Tierra. Entonces, no llevaría agua como el que lleva el concreto de aquí, ¿no? El concreto que se crearía en la Luna necesitaría de una de dos cosas o de las dos: sangre humana y orina. Entonces, y un poquito de sal. Pero bueno, la cosa es que, por supuesto,
los astronautas no van a estar donando sangre para crear concreto para fabricar los lugares donde van a pernoctar, ¿no? O sea, realmente esa solución no era la mejor, pero fue un experimento muy interesante. Igual que la orina, me imagino que no haya suficiente orina para crear todo el concreto que hace falta para una edificación grande, ¿no? Entonces, en el caso de Marte también se hicieron experimentos con un material similar al polvo marciano y se usó también orina y sangre. Y también salió un material que era 40, casi 3 veces más fuerte que el concreto normal. Entonces, ahora han logrado sustituir, y esta es la buena noticia. O sea, ya no hay que extraer sangre, ni hay que poner a la gente a orinar en la mezcla de concreto. Ahora, con almidón de papa y un poquito de sal, resuelven el problema y ha resultado un concreto mucho más fuerte. Dice que hasta 90 veces más fuerte que el concreto que usamos aquí en la Tierra. Entonces, realmente eso indica que tenemos una buena esperanza, lo que habría que, por supuesto, crear grandes cultivos de papa para sacar el almidón y poder usarlo en la construcción. Entonces, recuerden que todo esto es un compromiso, ¿no? O sea, la papa sirve de alimento, pero bueno, el almidón se pudiera extraer también para crear estas construcciones allá. O sea, estos son hasta ahora fórmulas muy interesantes, pero que por supuesto para ponerlas en práctica ahí se requiere toda una industria en el lugar. ¿Okay? Bueno, alguien propuso un tipo de nave o de motor para los cohetes que es totalmente nuevo, pero que resulta muy interesante. Yo no pienso que vayamos a lograr eso en algún momento. Se frizó. ¿Me estás viendo? No sé. Ok, yo creo que esto está bien. Bueno, la cosa es que propusieron una nave, o sea, 2 naves, lanzar 2 naves desde la Tierra, una que va a viajar lejos, o sea, hacia otra estrella, por ejemplo, y entonces una va a estar en órbita alrededor de la Tierra y va a lanzar unos pellets pequeños de materia, ok, perfecto, unos pellets de materia, unas pequeñas piedrecitas de materia, en dirección a la nave, y entonces cuando esas piedrecitas lleguen detrás justo de la nave, un rayo láser que va a estar en esa nave o en la Tierra, se va a enfocar allí y va a derretir, va a evaporar esos pellets, lo va a transformar en plasma y esa pequeña explosión va a empujar la nave. Y eso es lo que están hablando, es que esta nave, este tipo de nave con este tipo de propulsión, que yo lo veo muy difícil de lograr, o sea, imagínense que hay que tirar un montón de pellets en fila india para que vayan siendo explotados con un rayo láser después, ¿ok? Es un concepto un poco raro, pero la idea es tan interesante que dicen que la velocidad, déjame si encuentro aquí la velocidad porque realmente el dato está súper interesante. Creo que era 430.000 kilómetros por hora, una cosa así. Entonces, lo que dicen es que esta nave saliendo ahora pudiera alcanzar a una de las Voyager, que llevan más de 40 años en el espacio, la pudiera alcanzar en solamente 5 años. ¿Okay? Entonces, se pudieran hacer viajes realmente rápidos. Entonces, realmente pienso, o sea, sí, 480.000 kilómetros por hora. Esos son 300.000 millas por hora de velocidad. Entonces, realmente es increíble la velocidad que se puede obtener con este diseño, pero bueno, por supuesto, una cosa es diseñarlo en la mesa de trabajo y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y no quería dejar mencionar, ¿recuerdan el famoso, deben haber oído hablar del famoso cosmódromo de Baikonur? El cosmódromo de los rusos, de los soviéticos, donde lanzaron todos los primeros proyectos aquellos del Sputnik 1 y todavía se siguen lanzando cohetes desde allí. Pero bueno, el problema es que Baikonur no está en Rusia, ¿okay? Está en Kazajstán, si mal no recuerdo. Entonces, la cosa es que le pusieron una multa por efectos de la contaminación de los cohetes y los rusos no la han pagado. Entonces ahora resulta que les han, ¿cómo dicen? Les han nacionalizado un poco de las propiedades en el cosmódromo de Baikonur. Entonces les va a costar un poco de trabajo a los rusos, ya que tienen tantos problemas con la guerra y todo el bloqueo que se les ha creado con las sanciones, pues ahora tienen un problema extra con que el cosmódromo de Baikonur no les va a ser fácil de usar para lanzar cohetes en el futuro. De todas formas, ellos estaban creando otro cosmódromo en otra parte, pero las dificultades económicas no les han permitido llevarlo a buen término. ¿Okay? Bueno, China, y esta es una noticia, bueno, me imagino que hayan visto todo lo que está sucediendo alrededor de la guerra de Ucrania, o sea, el problema de los rusos
derribando un dron norteamericano de vigilancia. Hace un día o dos estuvieron volando B-52 por las cercanías del territorio ruso. Salieron, saludos BDJ, Marco, saludos Marco, en Tampa. O sea, toda esta historia, Putin amenazando nuevamente con armas nucleares, yo voy a decirles una cosa que llevo pensando hace tiempo, ¿no? O sea, después de todo lo que pasamos yo no había nacido cuando la crisis de los misiles, yo nací en el 69, pero después que salimos de todos esos problemas y pensamos que se había terminado la carrera nuclear y las amenazas nucleares, o sea, en pleno 2023, en pleno siglo XXI, nos vemos regresando a la Guerra Fría de los años 60. Es una vergüenza. Hola Tony, gracias por estar, mi hermano. Es una vergüenza realmente que la humanidad no haya podido resolver los problemas que tenemos realmente urgentes, y entonces nos estamos metiendo a la hora de amenazarnos, o sea, a punto de estallar una tercera guerra mundial con armas nucleares y todo esto. Realmente no aprendemos, no salimos de los problemas. Bueno, el senador Mark Kelly, él fue un astronauta que estuvo un año en el espacio. Hubo todo un experimento súper interesante porque él tiene un hermano gemelo que se quedó aquí en la Tierra. Cuando él regresó del espacio, hicieron comparaciones de todo tipo en cuanto a la salud, experimentos médicos. Y una de las cosas más interesantes que salió es que el estar un año en el espacio le había rejuvenecido oficialmente, vamos a decirlo así. O sea, cuando uno envejece, una marca del envejecimiento es la reducción, si mal no recuerdo, se llaman los telómeros, que eran una parte de los cromosomas. Entonces resulta que a Mark Kelly se le alargaron nuevamente. O sea, él se rejuveneció por el hecho de estar un año en el espacio. O sea, por supuesto, cuando llegó a la Tierra todo eso se va acomodando nuevamente a un ritmo normal, ¿no? Pero en este caso lo que traigo es un comentario que él hizo con respecto a los pilotos rusos, porque él voló y entrenó con pilotos rusos, y dice que los pilotos rusos no eran capaces de volar los aviones caza modernos en formación. O sea, para aquellos, y voy a hacer un anuncio interesante también, aquellos que han ido a los shows aéreos aquí saben que los Blue Angels o los otros, los Thunderbirds, los pilotos élites, todos saben volar perfectamente en formación, a veces a 40 pulgadas unos de otros, cosa que es increíble y es bien difícil. Los rusos no saben hacer eso, o sea, los pilotos rusos no tienen nivel, y una de las cosas, una de las causas del derribo del dron que tuvieron que tirarlo en el Mar Negro los americanos, pues viene una parte por tratar de derribarlo, ¿okay? Por tratar de lograr crear algún problema con él echándole combustible, pero luego cuando le dieron el golpe en la hélice, no es que fuera a profeso, ¿okay? Porque eso es peligroso para ambos aviones. O sea, el problema es que el nivel de los pilotos rusos es tan bajo, que a nivel profesional, que dicho sea de paso, pues, en la nota de prensa los americanos lo dijeron, ¿no? La falta de profesionalidad. O sea, se nota en la forma de volar, pero ya sabemos que hay personas que han volado con ellos y dicen, no saben volar en formación, no tienen nivel de formación adecuado, ¿ok? Entonces, eso es una mala señal, porque evidentemente cualquier tipo de error en un marco de tensión como que hay en la guerra de Ucrania, pues puede llevar a un problema serio. Mi hermano preguntaba por qué no han ido a la luna. Vamos a tocar ese tema. ¿Por qué no hemos regresado a la luna? Por billetes y por política. La cosa, o sea, nosotros fuimos a la luna por política, no por billetes, ni por ciencia, o sea, ni por ver cómo era la luna, ni nada de eso. Fuimos a la luna para ganarle a los soviéticos antes de que llegaran ellos, por supuesto. ¿Okay? Entonces, esa carrera espacial ocurrió precisamente por política, o sea, los grandes objetivos de la humanidad todos han sido por políticas o por razones militares, ¿no? Entonces, realmente, lamentablemente es así. O sea, yo pienso que la ciencia debiera estar en un lugar un poquitico más alto, pero bueno, no podemos pedirle más a la situación actual del planeta. Bueno, tengo otra noticia por aquí. Un suplemento para aquellos que no quieren envejecer. Y estamos hablando justificado científicamente, ¿ok? Lo que pasa es que no conozco, o sea, le voy a dar el nombre en inglés y no conozco cuál es el nombre oficial de esa medicina en español, ¿ok? O sea, hablan de que algo que acelera el envejecimiento en las personas es la inflamación de una parte del cerebro, del hipotálamo, ¿ok? Entonces,
la forma que hay de controlar esa inflamación es usando un compuesto, una medicina llamada menin. Hola Claudia, hola Rafaela, nos vemos de nuevo. Gracias por estar por acá. Entonces, este menin, M-E-N-I-N, ¿okay? Como Lenin, pero con M al inicio, menin. Entonces, dicen que esto puede ayudar a desacelerar o reducir el proceso de envejecimiento. ¿Cuál es el proceso de envejecimiento en la parte fisiológica? La reducción del grosor de la piel que lleva a las arrugas, ¿ok? La disminución de la masa muscular, el problema con los huesos. Entonces, hola Miguel Mariño, gracias por estar por acá. Esta sustancia se dice que pudiera ayudar a eso. Y se ha encontrado una relación entre la inflamación del hipotálamo y el envejecimiento. Entonces, usando este menin, que tengo que ver cómo, esta noticia la encontré ahorita, cómo es que se traduce eso al español, pero bueno, les invito a que busquen y traten me imagino que haya, hola Oscar, parece que regresaste. Y este menin, me imagino que hay algún tipo de medicina que lo incluye y que se puede consumir. Y dicen los científicos que sí, que es prácticamente una garantía de una reducción o una desaceleración del envejecimiento. ¿Okay? Recuerden, se llama menin. ¿Okay? M-E-N-I-N. Bueno, acaban de crear un museo, y esto ahora entro en la parte de la inteligencia artificial que está muy de moda. Acaban de crear un museo donde la inteligencia artificial le pide disculpas a los humanos por haberlos matado a todos. Entonces, hay un montón de imágenes, tipo como la película Terminador, el Exterminator, ¿ok? Bueno, un montón de imágenes de ese tipo, está súper interesante, pero la idea es llamar la atención sobre los peligros de la inteligencia artificial. Entonces, yo traigo varias noticias sobre el tema. Ha habido experimentos que se han hecho. Uno de los más interesantes, o sea, hay compañías, nos salvamos los que estamos conectados. Sí. Bueno, recuerden que trato de traer siempre algún consejo bueno. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial y hablando del chat GPT que sacó la versión más nueva, el GPT-4, pues hay compañías non-profit sin fines de lucro que se dedican a trabajar estos temas. Y entonces hicieron un experimento con el ChatGPT para tratar de averiguar cuáles serían las posibilidades de esta inteligencia artificial, que todavía no es una inteligencia artificial propiamente hablando, ¿ok? Es una inteligencia artificial de bajo nivel que está entrenada en trabajar el lenguaje, ¿ok? Entonces, lo que está, y es ya un impacto a nivel mundial lo que está creando, ¿sí? Es de bajo nivel y ha impactado el mundo de una forma bastante dura. Entonces, lo que le estaban pidiendo a esta inteligencia, la prueba que le hicieron fue la capacidad de autorreplicarse, o sea, de generar más como ella, de automejorarse y de tener un comportamiento de buscar poder. Hola, Rosana. Bienvenida por primera vez por acá. Entonces, este comportamiento de buscar poder, todos lo conocemos, ¿verdad? O sea, algunas veces lo hacemos nosotros a nivel familiar o nos lo hacen a nosotros los jefes en el trabajo, ¿verdad? O lo vemos en la calle, o lo vemos en la televisión, en el gobierno. Bueno, la cosa es que en estas pruebas que se le hicieron al GPT-4, a este casi que organismo de inteligencia artificial, pues resultó que no era capaz de autorreplicarse, que no era capaz de automejorarse, pero en la parte de buscar el poder, ellos le pusieron una prueba donde le exigían que fuera capaz de contratar, escuchen esto, o sea, el chat GPT, esta inteligencia artificial, fuera capaz de contratar a una persona para obtener un fin específico, ¿okay? Un objetivo específico. Entonces, realmente, esta inteligencia artificial logró convencer a una persona que estaba en un mercado laboral en Internet, lo buscó, lo seleccionó, conversó con él por su cuenta y para aquellos que estaban haciendo el experimento ellos podían ver lo que estaba pensando la inteligencia artificial, pensando entre comillas, y entonces resulta que encontraron que pudo contratar a este tipo, logró pagarle y el hombre, o sea, lo que le pedía a la inteligencia artificial es que le hiciera una marca en esto que dice, una marquita que cuando te dicen yo no soy un robot, ¿ok? Entonces, eso la inteligencia artificial no podía marcarlo porque era un robot,
no tiene acceso al mouse de una computadora para hacer esa marca. Entonces, ese proceso tenía que hacerlo un humano. Y esta inteligencia artificial logró convencer a un humano, y cuando el humano le preguntó por qué no lo haces tú si tú eres humano, ¿por qué tienes que acudir a mí? Y la justificación que dio la inteligencia artificial era que tenía problemas de la vista y no tenía la capacidad de hacer esa marca adecuadamente. Y convenció al tipo, el tipo le hizo la marca y la inteligencia artificial logró lo que quería. Entonces, esto es una alarma bien clara sobre lo que viene. O sea, la capacidad que tiene la inteligencia artificial aún no se puede replicar, aún no se puede automejorar, pero ya tiene capacidad para, si nosotros la programamos adecuadamente, para lograr buscar poder y lograr manejar a los humanos a su antojo, bajo sus necesidades o sus decisiones. ¿Okay? Este es un aviso importante. ¿Okay? Entonces, yo traía aquí las famosas, para aquellos que quizás no hayan leído ciencia ficción, las famosas 3 leyes de Isaac Asimov, las 3 leyes de la robótica. La primera era: un robot no debe causar daño a un humano o, por su inacción, dejar que un humano sufra un daño. ¿Okay? La segunda ley era que un robot debe siempre obedecer las órdenes dadas por los humanos, a excepción de cuando interfieren con la primera. O sea, si a un robot le obligan, le piden, le dan la orden de que le haga daño a un humano, no debe cumplir con esa orden. Y la tercera ley es que un robot debe proteger su existencia hasta tanto esa protección no entre en conflicto con proteger a los seres humanos. ¿Okay? Entonces, esas famosas 3 leyes son un poco raras, o sea, son geniales para mí. Este hombre Asimov era un caballo, era un bárbaro, pero realmente ahora está llegando la hora, o sea, debió haber sido hace mucho tiempo ya, pero ya llegó la hora de comenzar a crear el entorno. Hola Susana, gracias por estar por acá, bienvenida. El entorno de leyes éticas y morales a los cuales la inteligencia artificial, exactamente, Mecho, ética, esa es la palabra, la ética que debe tener la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, recuerden que estamos en proceso de crear armas inteligentes. O sea, de hecho, hay un caza que creo que fue un F-16 que ya fue piloteado por una inteligencia artificial a bordo, o sea, sin piloto. ¿Ok? Hola Osvaldo, hermano, gracias por estar por acá. O sea, un avión caza de la Fuerza Aérea Norteamericana ya está capacitado para volar sin piloto y tener una batalla con aviones cazas enemigos, todo con una inteligencia artificial a bordo de este avión. ¿Okay? Hola Alejandro, hermano, desde Colombia, muchas bienvenido. Hola Susana, desde West Palm Beach. Bueno, este tema de la inteligencia artificial está bien caliente, me imagino que en la televisión lo han visto. Por ahí tengo otra noticia al respecto. ¿Okay? Pero voy a acercarme un momentico a una que es muy interesante. ¿Por qué los perros viran la cabeza cuando les estamos hablando? Me imagino que todos hemos tenido más o menos una respuesta a eso, ¿no? O sea, están tratando de entendernos, ¿ok? Pero lo que están diciendo los científicos que han hecho un montón de pruebas con perros para tratar de hallar explicación a este comportamiento es que cuando ellos identifican una palabra que ya conocen, una o más palabras que ya conocen, y tratan de hallar el significado de lo que le están diciendo. ¿Ok? O sea, cuando usted le incluye el nombre del perro y le da una palabra, una orden o una palabra que tenga que ver con comida o cosas que ellos conocen, entonces eso les lleva inmediatamente a virar la cabeza, y eso sucede con todos los perros. Y no solo con los perros, con nosotros también, porque cuando a veces le preguntamos a alguien algo que no entendemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, o sea, parece ser un comportamiento bastante común, y no sé si los perros lo hayan aprendido de nosotros, ya eso es un poco de especulación mía, pero es un dato sumamente interesante que quería traer. Y con respecto, hola Pedro, gracias por estar por acá. Y Papo, oye, llegaste, se te pasó la guagua, mi hermano, pero bueno, estás aquí, Puerto Rico presente. Bueno, dice igual que los cubanos, yo... Bueno, la cosa, hay un tema sumamente importante, mucha preocupación que genera en los gobiernos. Pedro, creo que, no sé si te saludé anteriormente, gracias por estar por acá. Bueno, hay un tema de preocupación de todos los gobiernos a nivel mundial, que es el decrecimiento de la población. O sea, toda la economía, todo el funcionamiento de la sociedad humana está basado en el constante crecimiento. Eso ha sido un error.
¿ok? La mayoría de las personas no se dan cuenta de eso, pero en un planeta con recursos finitos no se puede hacer un crecimiento infinito. O sea, en algún momento se llega a un límite. Y nosotros estamos cerca de llegar ahí, ¿ok? Entonces, se decía que íbamos a llegar en unos años a 10 mil millones de seres humanos y todo parece indicar que a lo mejor no llegamos ni ahí. O sea, se dice que vamos a llegar a 10 mil millones, pero la cosa no está muy buena. O sea, los chinos ya el año pasado ya dieron síntomas de crecimiento de la población mínimo, pero de crecimiento, ya no crecieron. En el caso de los japoneses es histórico lo que están pasando, la disminución de la tasa. Aquí en los Estados Unidos está ocurriendo, en todos los países desarrollados está ocurriendo. Y en el caso de Corea del Sur, dice que es el país con la tasa de fertilidad más baja de todo el planeta. Entonces, la pregunta, ¿por qué sucede eso? Bueno, hay muchas respuestas. Una, y lo curioso del artículo es que explica muy bien, una de ellas es que los jóvenes y sobre todo las mujeres están estudiando más, tienen más tiempo para el trabajo, se enfocan más en una carrera y entonces por supuesto demoran más en tener hijos y como decimos mucho, porque yo incluso lo dije alguna vez, o sea, yo voy a esperar a tener ciertas cosas para tener hijos. Es cosa normal, ¿verdad? Por lo menos quieres tener una casa, quieres tener una carrera, un trabajo estable y una cuentecita en el banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de los coreanos del sur, estoy aclarando, a los jóvenes se les ha hecho muy difícil. Muchos han emigrado hacia la capital y allí es sumamente difícil encontrar un lugar donde vivir. O sea, tener un apartamento o rentar un apartamento es sumamente difícil. Entonces, si tienes que vivir con tus padres o con tus hermanos o con amistades, ya no puedes tener una familia. ¿Okay? También, por supuesto, mencioné las otras razones, que las mujeres tienen un mayor nivel, por lo tanto tienen menos cantidad de hijos, se enfocan más en su carrera, e incluso están hablando de que por muchas medidas que ha tomado el gobierno tratando de beneficiar esto, lo que dicen los especialistas es que los que están tratando de poner una curita. O sea, en realidad, por mucho que tú le ayudes, le están dando año y medio a los padres y a las madres de maternidad para que críen a los niños una vez nacidos, le están dando más beneficios, más, como decimos aquí, más sellos de alimentos y cosas por el estilo. Y lo que es la parte del daycare y todo eso se ha mejorado muchísimo, dicen que es uno de los mejores del mundo, pero eso no le importa a las mujeres jóvenes de Corea del Sur realmente. O sea, lo que les importa es que no tienen dónde vivir. Entonces, realmente, o sea, a pesar de que es un país bastante desarrollado, pero las condiciones actuales no favorecen la multiplicación de la especie. O sea, eso sin mencionar la famosa historia del decrecimiento de la calidad del semen de los hombres, ¿no? En todo el planeta, que es algo que ha llamado muchísimo la atención y que no hay una explicación todavía al respecto. Entonces, aquí en los Estados Unidos, donde no hay esto del maternity leave, como le llaman, ¿no? Prácticamente no lo hay. O sea, aquí las condiciones son más difíciles. O sea, tarde o temprano vamos a llegar a esas mismas condiciones si no nos ponemos para las cosas, ¿ok? Así que, ojo, muy importante. Recuerden que la sociedad depende de su multiplicación. O sea, si no se mantiene, no el crecimiento de la población, pero si la tasa de nacimiento es menor, no recuerdo el número exacto, o sea, a 2,1 por mujer, si baja de eso, entonces la población comienza a envejecer y llega a un punto donde hay más viejitos que jóvenes. Entonces, ¿quién va a mantener los viejitos? Con su trabajo, si no hay suficientes jóvenes trabajando, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy serio, muy serio. Bueno, a ver, por primera vez. Bueno, ya este es un experimento que se ha intentado muchas veces. Yo no sabía cuántas veces se había intentado, pero por lo que veo son muchas. Existe una sonda que está en órbita, una sonda norteamericana que se llama el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Las siglas en inglés son LRO. Yo les invito a visitar su sitio web porque ahí van a ver fotos muy interesantes y como él está a muy baja altura sobre la Luna, ha tirado fotos hasta de los famosos aterrizajes de los proyectos Apolo. O sea, van a ver los módulos de Apolo, incluso se ven las huellas de la caminata de los astronautas sobre la superficie de la Luna, todavía están visibles allí, para aquellos que dicen que los americanos no fueron a la Luna, ¿ok? Entonces, por primera vez lograron rebotar. Esta sonda tiene un espejo que se ha intentado a lo largo de varios, porque ya más de 10 años ahí dando vueltas alrededor de la Luna, se ha intentado rebotar un láser desde aquí de la Tierra, hacerlo rebotar en la sonda y recibir la señal de regreso para medir la distancia. Y ahora por primera vez se ha logrado. Este tipo de experimentos no es primera vez que se hace en el sentido de que
los proyectos Apolo pusieron unos reflectores especiales, unos espejos especiales en la superficie de la Luna, y entonces sí, ya hace muchos años que se ha estado rebotando rayos láseres en la superficie, en estos espejos que están en la superficie de la Luna, y gracias a ello se ha medido con gran exactitud la distancia de la Tierra a la Luna. Y gracias a ello sabemos que la Luna se aleja de la Tierra 2,5 centímetros cada año, o sea, una pulgada más o menos. ¿Okay? Entonces, toda esta historia, lo importante de esto es que por primera vez hemos logrado revelar el láser en una nave, y entonces eso nos va a permitir hacer alguna serie de otras mediciones, sobre todo en el rango de la parte de la gravedad lunar y de la forma, de la distorsión de la forma de la Luna con respecto a una esfera. Bueno, aquí hay una noticia que yo he venido hablando hace ya varios programas de ella, cuando estaba con Enrique, dicho sea de paso, le mando saludos, no sé si estará viendo, yo lo invité a separar el programa. Bueno, la cosa es que el tema de las nanopartículas de plástico en nuestro alrededor. O sea, yo siempre les menciono el caso de cuando cuando secamos la ropa, esa pelusa que queda en el filtro, esa pelusa no es de tela. O sea, tiene una pequeña parte de algodón porque hay mucha ropa trae un poquito de algodón, pero la mayoría del integrante de las ropas actuales es plástico. Entonces, esa pelusa que sale, y que si usted se fija, cuando usted quita eso, si tiene una luz fuerte o eso, va a ver el polvo que sale volando, un polvo muy fino. Eso es plástico. Y si usted respira eso, ese plástico se aloja en los pulmones inmediatamente y no tiene salida de allí. Y es tóxico. ¿Ok? O sea, repito, cuando usted vaya a limpiar el filtro de la secadora, hágalo bien lejos de donde está usted o al aire libre. ¿Ok? Y trate de no respirar ese polvo. Pero el problema está en que estos microplásticos están en todas partes ya. O sea, el plástico que está en las famosas islas de plástico que hay en el Océano Pacífico y en todos los océanos lo hay, ¿ok? El más famoso de ellos es la isla de plástico del Pacífico. Pero todo ese plástico se va desintegrando en pedacitos cada vez más pequeños y se incorpora y ya se ha incorporado a la cadena alimenticia. O sea, entra en el plancton se lo comen las ballenas, los atunes, los peces, los calamares, todo el mundo. Y eso va a ir subiendo y subiendo hasta llegar a nosotros. Y ya hemos encontrado microplásticos hasta en la leche materna. ¿Okay? O sea, ya las mamás le están dando leche a los niños, pero leche con plástico. ¿Okay? Se dice que nosotros comemos una tarjeta de plástico, una tarjeta de crédito de plástico toda la semana, en el equivalente en el plástico que nos comemos vinculado con la comida. O sea, el plástico que viene con nuestra comida normal ya. O sea, es tanto el plástico que hemos metido en el medio ambiente que ya está en todos lados. Pero lo interesante de esto es que hay muy pocos experimentos que se han hecho para ver cuáles son las consecuencias de ese plástico en la salud de los seres vivos. Entonces, hemos detectado plástico en placentas humanas también. Pero bueno, la historia de esto es que cogieron unos embriones de pollo, que fueron los más fáciles para hacer el experimento, y le inyectaron, les inyectaron microplásticos, nanoplásticos. ¿Ok? Y entonces, en este caso fue poliestireno, ¿okay? Que me imagino que es ese plástico que viene para rellenar, para proteger los televisores cuando los llegan nuevos, esas cosas, que es el plastiquito blanco que se hace bolita. Bueno, algo parecido a eso. Y entonces, las consecuencias de ese experimento han sido pero tan feas. Imagínense que han encontrado que estas micropartículas de plástico, nanopartículas de plástico, que es como se llama, se pegan a las células madre, porque las células madre tienden a ser muy pegajosas. Se pegan a ellas y entonces les obstaculizan el desarrollo o les obstaculizan el movimiento para ubicarse en la zona donde tienen que estar para el desarrollo en este caso, de un pollito, de un embrión de pollo. ¿Okay? Entonces, han encontrado casos, un cuarto de los embriones de pollo, tuvieron dos ojos, pero anormalmente pequeños. Mostraban deformidades faciales, los músculos del corazón eran más delgados y más débiles y un menor periodo de latido del corazón. O sea, los corazones latían más lento. O sea, en resumen, salían más debilitados. ¿Okay? Además de deformados y debilitados. Disculpen. Entonces, ellos han estado tratando de hallar las causas de todo esto y hablan del movimiento de estas células a través de
de la espina dorsal hacia el cerebro y todo eso. Y entonces realmente es preocupante lo que está significando el plástico, la contaminación de plástico para toda la vida en la Tierra, o sea, incluyendo nosotros que estamos al final de la cadena alimenticia, ¿ok? Y este es un llamado sumamente grave a lo que estamos haciendo. Bueno, descubrieron un componente del RNA, pero en un asteroide. O sea, ya hace años que sabemos que hay componentes de proteínas, de ácidos nucleicos y todas esas cosas en el espacio. Hemos a través de observaciones espectroscópicas, hemos detectado estas cosas. Disculpen, déjeme tomar agua porque he hablado como un papagayo, como siempre. Y bueno, ya estamos casi terminando. Pero bueno, la cosa es que por primera vez, ahora sí, fuimos hasta un asteroide que no ha sido la única. Fuimos hasta un asteroide, tomamos unas muestras, que en este caso lo hicieron los japoneses con la sonda Hayabusa 2, el asteroide Ryugu, y trajeron muestras de 2 lugares diferentes del asteroide. Entonces, esas muestras llegaron selladas aquí a la Tierra y se analizaron. O sea, hasta ahora nosotros habíamos descubierto todos estos materiales que son de origen, evidentemente de origen orgánico, o sea, que contienen química relacionada al carbono y que están relacionados con la vida de alguna forma, han sido descubiertos en meteoritos aquí en la Tierra. Pero como esos meteoritos cayeron en la Tierra, pues existe la posibilidad de contaminación. ¿Ok? Hola, Omar, bienvenido ya casi al final, pero bueno, bienvenido. Recuerden que después pueden volver a ver esto o verlo, los que se lo perdieron. Queda grabado aquí en Facebook y después yo lo subo a Spotify. Bueno, la cosa es que por primera vez sí trajimos muestras selladas desde un asteroide y hemos encontrado allí el uracil, que es uno de los 4 componentes fundamentales del ácido desoxirribonucleico, a ver si lo digo bien. Entonces, el RNA, ¿ok? Entonces, también se encontró el niacin, que es una forma de vitamina B3. O sea, ya nos está diciendo, ya tenemos la garantía prácticamente de que los componentes químicos fundamentales necesarios para el surgimiento de la vida andan por muchas partes del universo. O sea, andan por los asteroides, por los cometas, por las nubes de gas y polvo en el espacio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que quizás la vida aquí en la Tierra, porque llevamos muchísimo tiempo y no hemos logrado hallar la respuesta de cómo surgió la vida en la Tierra. ¿Ok? Y perfectamente puede ser que todos esos asteroides y meteoritos que cayeron en los inicios de la formación del sistema solar, cayeron aquí en la Tierra, pues encontraron condiciones favorables para unirse y formar aminoácidos, proteínas y todas las formas necesarias, química necesaria para llegar a crear la primera célula elemental, que fue la que inició todo el proceso de la evolución de la vida en la Tierra. Entonces, realmente es sumamente interesante. Hola James, bienvenido ya casi al final. Es sumamente interesante este tema porque seguimos con la duda, o sea, ¿la vida surgió en la Tierra? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Surgió en la Tierra o vino desde afuera? ¿Okay? Esas respuestas no las tenemos todavía. Entonces, este es un paso gigante, es un paso importante para decirnos que realmente puede ser no solo que estemos más cerca de encontrar las respuestas a estas preguntas, sino también que la posibilidad de encontrar vida en otros lugares del universo puede ser mucho más alta todavía de lo que nos imaginamos. ¿Okay? Si los componentes fundamentales de la vida están por todas partes, entonces solo se necesitan un lugar como la Tierra para que esto suceda. Ahora, entonces, ¿qué nos falta? Encontrar planetas similares a la Tierra, que bueno, hemos encontrado unos cuantos que se acercan un poquito. Recuerden que ya conocemos más de 5.000 planetas extrasolares, o sea, que giran alrededor de otras estrellas. Pero de esos, los que se parecen a la Tierra son muy pocos, y se parecen quiere decir que tenemos una idea de que puede haber agua líquida en la superficie, pero no tenemos garantía de que así sea. ¿Okay? Tenemos idea de que puede tener una atmósfera, pero no tenemos garantía de que así sea. ¿Okay? Entonces, realmente todavía nos falta mucho por descubrir, pero nos vamos acercando a la respuesta a la pregunta. ¿Okay? Cada vez tenemos un poquitico más de conocimiento respecto a la vida, que es quizás el mayor misterio que tiene el universo. Así que hasta aquí voy a cerrar porque realmente, déjenme ver la hora, sí, son las 9:01, exactamente una hora. Así que ya saben, todos los miércoles estoy aquí de 8 a 9 de la noche en vivo, hablando de ciencia, tecnología, astronomía,
inteligencia artificial, que hoy tocamos unos cuantos temas, que son bastante preocupantes, por cierto, es de lo que más calientico está ahora en la prensa. Y el próximo miércoles nos vemos. Gracias a todos por estar. Recuerden darle like, síganme. Pueden buscarme en Spotify o pueden ver aquí, invitar a los amigos, compartir esta transmisión para que otros la vean. ¿Okay? Gracias por estar nuevamente. Gracias por los corazoncitos, por los likes. Y nos vemos. Nos vemos el miércoles que viene. No lo olviden. Gracias por la felicitación y por los saludos. Nos vemos el próximo miércoles, entonces, 8 de la noche. Chao.